Historia, parte 1. Los viernes tienen ese sabor particular a libertad anticipada, a escape inminente. Pero ese viernes, ese maldito viernes de octubre, tenía el sabor de la bilis subiendo por mi garganta mientras el teléfono vibraba contra mi escritorio de caoba, el mismo escritorio que había elegido yo misma hace 5 años, cuando la empresa era apenas un sueño garabateado en servilletas de papel en aquel café de la Condesa, donde Rodrigo y yo solíamos planear el futuro como si fuéramos arquitectos de destinos y no simples mortales, atados a las contingencias del deseo y la traición. «Ven a mi oficina», decía el mensaje, escueto, sin emojis, sin esos pequeños gestos digitales que habíamos cultivado durante 16 años de matrimonio. 16 años que ahora se desplegaban ante mí como un acordeón roto, cada pliegue conteniendo una mentira que yo había elegido no ver porque, y esto lo entiendo ahora con la claridad cruel que solo da el presente absoluto, porque necesitaba creer que el amor era suficiente, que la lealtad era recíproca, que los cimientos que habíamos construido juntos no podían desmoronarse simplemente porque él había decidido que mi cuerpo de 43 años no era tan interesante como el de una mujer de 28 que había contratado como asesora de imagen corporativa hace exactamente 8 meses y 14 días. No es que estuviera contando, pero el cerebro tiene esa capacidad perversa de catalogar precisamente aquello que más nos duele. Subí las escaleras, porque los elevadores me dan esa sensación de estar atrapada en un ataúd vertical, y ese día necesitaba sentir que aún controlaba algo, aunque fuera la decisión de usar mis propias piernas, y cada escalón era un latido, un recuerdo, una pregunta sin respuesta. ¿Cuándo exactamente había comenzado el desmoronamiento? ¿Fue aquella noche de julio cuando llegó tarde, oliendo a un perfume que no era el mío? ¿O fue antes, mucho antes, cuando empezó a mirarme como si fuera parte del mobiliario, necesaria pero invisible, funcional pero no deseable? Virginia Woolf escribió que las mujeres debemos tener una habitación propia, pero nadie nos advirtió que también debemos tener una identidad propia, que no dependa de ser la esposa de alguien, la socia de alguien, la mitad de algo que puede dividirse con un simple «ya no te amo», pronunciado entre mordidas de sushi en un restaurante de Polanco donde el mesero nos conocía por nuestros nombres y nuestras discusiones susurradas sobre proyecciones fiscales y dividendos trimestrales. La puerta de su oficina, mi oficina, nuestra oficina, la oficina que habíamos diseñado juntos, eligiendo cada detalle desde el color de las paredes hasta la disposición de las plantas que ahora me parecían testigos mudos de mi humillación, estaba entreabierta y pude ver el resplandor azulado de la pantalla de su computadora, proyectándose contra el ventanal que daba a esa vista espectacular del Ángel de la Independencia que tanto me gustaba contemplar en las tardes cuando el sol se ponía y la ciudad se teñía de naranjas y rosas y yo me permitía pensar que había logrado algo, que mi vida tenía sentido, que construir una empresa exitosa junto al hombre que amaba era suficiente para justificar todos los sacrificios, las noches sin dormir revisando contratos, los fines de semana perdidos en juntas con inversionistas, los hijos que nunca tuvimos porque siempre había tiempo, siempre había mañana, siempre había esa promesa de, cuando la empresa esté consolidada, que nunca llegó porque las empresas nunca se consolidan del todo, siempre hay una crisis, una oportunidad, una urgencia que postergaba nuestra vida personal, hasta que un día descubres que tu vida personal se ha evaporado y lo único que queda es una sociedad mercantil y un matrimonio en papel membretado. Entré sin tocar. Nunca había necesitado tocar en esa oficina que también era mía, donde mi nombre estaba grabado en una placa junto al suyo en la puerta. Rodrigo Mendoza y Sofía Navarro, cofundadores. Y ahí estaba ella, sentada en mi silla de directora, esa silla ergonómica de cuero italiano que había costado una pequeña fortuna, pero que yo había justificado porque pasaba 8 horas diarias en ella, supervisando cada aspecto del negocio que había crecido de 3 empleados en un departamento, rentado a 150 empleados, distribuidos en 3 edificios, aunque hoy solo 15 de ellos estaban ahí,
formando una especie de audiencia silenciosa para lo que claramente era un espectáculo coreografiado. Una humillación pública, diseñada no solo para lastimarme, sino para borrarme, para convertirme en una anécdota que contarían en futuros happy hours. ¿Te acuerdas cuando Rodrigo corrió a su esposa de la empresa, Daniela? Porque por supuesto tenía nombre. Por supuesto no era solo la otra, sino una persona completa con ambiciones y estrategias y una capacidad aparentemente ilimitada para la crueldad casual. Llevaba puesto un vestido color coral que yo le había visto en una tienda de Mazarik y había descartado por considerarlo demasiado juvenil, demasiado llamativo, demasiado mírame para una mujer de mi edad y posición. Pero ahí estaba ella usándolo con esa confianza que solo tienen las personas que aún no han sido golpeadas por la vida, que aún creen que la belleza es poder suficiente, que no han aprendido todavía que la belleza es el activo más volátil, el que se deprecia más rápido, el que te abandona exactamente cuando más lo necesitas. Tenía mi laptop abierta frente a ella, mi laptop con mis contraseñas y mis archivos y mis años de trabajo condensados en carpetas meticulosamente organizadas. Y sus dedos, con uñas perfectamente pintadas de rojo sangre, tamborileaban sobre el teclado, como si ya fuera la dueña del lugar, como si mi ausencia fuera tan inevitable como el cambio de estaciones. Rodrigo estaba de pie junto al ventanal, dándome la espalda en esa postura que conocía tan bien, porque la había visto miles de veces. Hombros tensos, manos en los bolsillos, cabeza ligeramente inclinada. Esa pose de hombre importante contemplando su reino que ahora me parecía ridícula y patética. Un cliché sacado de una mala película sobre hombres de negocios y sus crisis existenciales. No se volteó cuando entré, no me miró a los ojos, y esa cobardía me dolió más que cualquier otra cosa, porque siempre había creído que al menos me debía eso, la cortesía de mirarme cuando me destruía. Sofía, dijo mi nombre como si fuera una palabra extranjera que estuviera probando en su lengua. Necesito que firmes estos documentos. No, mi amor, no Sophie, como me había llamado durante 16 años, solo Sofía, pronunciado con esa formalidad gélida que usamos con desconocidos en transacciones comerciales. Los documentos estaban perfectamente organizados en una carpeta azul. Siempre le habían gustado las carpetas azules, decía que le daban seriedad a las presentaciones, con pestañitas amarillas marcando exactamente dónde debía firmar, porque incluso mi despido estaba diseñado con esa eficiencia corporativa que habíamos perfeccionado juntos a lo largo de los años. Te estoy despidiendo de la empresa, continuó, y finalmente se volteó, y pude ver que había adelgazado, que tenía nuevas canas en las sienes, que sus ojos, esos ojos que una vez me miraron como si fuera lo más extraordinario que había visto, ahora me contemplaban con esa mezcla de incomodidad y determinación que tienen las personas cuando saben que están haciendo algo terrible, pero han decidido hacerlo de todos modos, porque su propia comodidad es más importante que tu sufrimiento. No eres más que una secretaria glorificada, dijo Daniela, y se rió, esa risa aguda y cristalina que probablemente Rodrigo encontraba encantadora, pero que a mí me sonaba como vidrios rompiéndose, como algo precioso haciéndose añicos contra el suelo. Se levantó de mi silla, y caminó hacia mí con esa confianza de depredador que ha identificado una presa herida, y sacó de su bolso un Hermès que reconocí porque yo tenía uno igual, un regalo de Rodrigo en nuestro 10º aniversario, las llaves de mi coche, mi Mercedes negro que había elegido yo misma después de cerrar nuestro contrato más grande, el que nos había puesto definitivamente en el mapa, el que había requerido 6 meses de negociaciones intensas que yo había liderado, mientras Rodrigo se enfocaba en la parte creativa, que era su manera de decir que prefería las cenas con clientes y los viajes en primera clase a la lectura de contratos y la revisión de presupuestos. Gracias por todo, exclamó Daniela, agitando las llaves frente a mi cara, como si fuera una niña mostrando un juguete nuevo. Y en ese momento, algo dentro de mí se fracturó, pero también se solidificó, como cuando el agua se congela y se expande y rompe las tuberías desde adentro. Los 15 empleados observaban en silencio. Reconocí a todos: Marina de Recursos Humanos, que siempre me había parecido obsequiosa; Carlos del Departamento Legal, que había sido mi aliado en incontables batallas regulatorias;
Fernanda de Marketing, que me había pedido consejo sobre su divorcio hace 2 meses, sin saber que yo misma estaba a punto de necesitar ese mismo consejo. Y todos los demás, testigos de mi caída, algunos visiblemente incómodos, otros claramente disfrutando del drama porque los humanos somos así. Nos alimentamos del sufrimiento ajeno como si fuera entretenimiento, como si las tragedias de otros fueran menos reales que las propias. Tomé la carpeta azul de las manos de Rodrigo. Nuestros dedos no se tocaron. Él se aseguró de eso. Y la abrí con esa calma que viene de la disociación, cuando tu mente se separa de tu cuerpo y observas la escena desde algún lugar en el techo, flotando como un espíritu que aún no ha decidido si quedarse o irse. Los documentos eran exactamente lo que esperaba: rescisión de contrato laboral, renuncia a cualquier reclamación futura, transferencia de acciones, espera, transferencia de acciones. Eso era interesante, a cambio de una compensación que, admito, era generosa en términos monetarios, pero insultante en términos humanos, como si 16 años de mi vida pudieran cuantificarse en una cifra de 6 dígitos depositada en una cuenta bancaria que probablemente cerraría en cuanto me fuera de este edificio que ayudé a comprar, de esta empresa que ayudé a construir, de esta vida que pensé que era mía, pero que aparentemente siempre fue prestada. Andrea, mi asistente, mi querida Andrea, que había estado conmigo desde el principio, que conocía mis horarios mejor que yo misma, que sabía cómo me gustaba el café y cuándo necesitaba 5 minutos de silencio antes de una junta importante, se acercó con lágrimas en los ojos y susurró: ¿Está segura, señora? ¿Y qué pregunta tan absurda, tan maravillosamente absurda? Porque por supuesto que no estaba segura. ¿Cómo podía estar segura de algo cuando mi vida entera se había revelado como una ficción? Cuando el hombre que me había prometido amor eterno estaba ahí parado, mirándome como si fuera un problema administrativo que necesitaba resolver antes del fin de semana. Pero le sonreí, porque he perfeccionado esa sonrisa a lo largo de años de juntas difíciles y negociaciones tensas. Esa sonrisa que no muestra los dientes, pero que dice: tengo todo bajo control, incluso cuando estás cayendo en picada. Y le dije: totalmente. Firmé cada papel con la Mont Blanc que Rodrigo me había regalado cuando firmamos nuestro primer contrato importante, esa pluma que él había mandado grabar con mis iniciales y que yo había usado para firmar cientos de documentos a lo largo de los años, y había una ironía deliciosa en usar exactamente esa pluma para firmar mi propia salida, para poner mi nombre en los documentos que me borraban de la narrativa que habíamos construido juntos. Mi firma, Sofía Navarro Ruiz, escrita con esa caligrafía que mi abuela me había enseñado cuando tenía 8 años, insistiendo en que una mujer debía tener una firma elegante porque la firma era tu marca en el mundo. Se veía firme y clara en cada página, sin temblores, sin vacilaciones. Porque si algo me había enseñado mi madre antes de morir de cáncer, cuando yo tenía 23 años, era que las mujeres de nuestra familia no lloran en público. No damos el gusto de vernos derrumbarnos. Guardamos nuestro dolor para la privacidad de nuestras habitaciones, donde nadie puede usar nuestras lágrimas como evidencia de debilidad. Cuando terminé de firmar el último documento, cerré la carpeta azul y la devolví a Rodrigo con la misma formalidad con la que él me la había entregado. Y por un momento, solo un momento, vi algo en sus ojos que podría haber sido arrepentimiento o podría haber sido simplemente el reflejo de las luces del techo. Es difícil saberlo porque ya no lo conocía, si es que alguna vez lo conocí realmente, si es que alguna vez fue la persona que yo creía que era, o si siempre fue este extraño capaz de destruir 16 años con la firma de unos papeles y la complicidad de una mujer que usaba mi coche y se sentaba en mi silla y se reía de mi dolor como si fuera comedia. Los 15 empleados seguían ahí, inmóviles como estatuas, y me pregunté qué estarían pensando, si sentirían lástima por mí o si simplemente estarían calculando cómo esta nueva configuración de poder afectaría sus propias posiciones en la empresa, porque al final todos somos egoístas, todos estamos más preocupados por nuestra propia supervivencia que por la justicia o la lealtad o cualquier otro valor abstracto que pretendemos tener. Caminé hacia la puerta con la espalda recta y la cabeza en alto, porque si iba a salir de ahí, iba a hacerlo con dignidad, iba a darles una imagen que recordar.
no la mujer rota y sollozante que probablemente esperaban ver, sino alguien que aún tenía control, alguien que aún tenía poder, incluso en la derrota. Pero antes de salir, me detuve junto al escritorio de Ramón, el jefe de contabilidad, un hombre callado y meticuloso que había estado con nosotros desde el segundo año, que conocía cada número de la empresa como si fueran sus propios hijos, que me había advertido hace 3 meses sobre algunas irregularidades en los gastos de Rodrigo que yo había ignorado porque no quería ver, porque ver significaba enfrentar, y enfrentar significaba admitir que mi matrimonio estaba muerto y yo aún no estaba lista para ese funeral. Saqué de mi bolso un sobre manila, uno de esos sobres institucionales que usamos para documentos importantes, y se lo entregué a Ramón sin decir palabra, solo con una mirada que él entendió perfectamente, porque habíamos trabajado juntos lo suficiente como para desarrollar ese lenguaje silencioso que tienen las personas que pasan más tiempo juntas que con sus propias familias. Él tomó el sobre con manos temblorosas y lo deslizó rápidamente dentro del cajón de su escritorio, y en sus ojos vi algo que se parecía al miedo, pero también a la comprensión, como si supiera exactamente qué contenía ese sobre y qué significaría cuando lo abriera, cuando revisara los documentos que yo había estado preparando durante las últimas 3 semanas, desde aquella noche cuando no pude dormir, y decidí revisar los archivos de la empresa usando los accesos que aún tenía. Los accesos que Rodrigo no sabía que yo tenía porque él siempre había subestimado mi capacidad técnica. Siempre había asumido que yo era la cara pública mientras él era el cerebro de la operación, sin entender que yo era ambas cosas, que yo había construido sistemas y protecciones que ni siquiera él conocía. Salí del edificio, nuestro edificio, mi edificio, el edificio que ya no era nada mío, y el sol de las 6 de la tarde me golpeó con esa luz dorada de otoño que hace que la Ciudad de México se vea casi hermosa, casi perdonable, casi como un lugar donde las cosas buenas pueden suceder. La gente pasaba a mi lado apurada, yendo a sus casas, a sus vidas, a sus pequeñas alegrías y miserias, completamente ajenos al hecho de que mi mundo acababa de terminar, que la mujer que caminaba entre ellos era solo un cascarón, una versión hueca de alguien que había existido hace 1 hora pero que ya no estaba ahí. Pedí un Uber, porque ya no tenía mi Mercedes, ya no tenía mi coche que ahora era de Daniela, que ahora sería usado por ella para ir a citas con mi esposo, con mi exesposo, con el hombre que todavía legalmente era mi marido, pero que en todos los sentidos importantes ya era un extraño. Y me senté en el asiento trasero de un Nissan gris, conducido por un hombre llamado Jorge, que intentó hacer conversación, pero se dio por vencido cuando vio mi expresión en el espejo retrovisor. Le di la dirección de mi departamento, porque sí, tenía un departamento propio, un lugar que había comprado hace 2 años cuando las cosas con Rodrigo empezaron a ponerse tensas, y yo necesitaba un espacio donde pudiera ser solo yo, donde no tuviera que ser la esposa perfecta o la socia impecable, solo Sofía, la mujer que alguna vez tuvo sueños propios antes de que se mezclaran con los sueños de otro hasta volverse indistinguibles. Y durante el trayecto por Reforma miré por la ventana y vi la ciudad desplegarse en su caos habitual. Vendedores ambulantes, oficinistas corriendo hacia el metro, parejas jóvenes tomadas de la mano sin saber todavía que el amor es la apuesta más riesgosa que harán en sus vidas. Que dar tu corazón a alguien es como entregar tu vida a un extraño y esperar que tenga la decencia de no destrozarla. Mi teléfono empezó a vibrar. Mensajes de Andrea preguntando si estaba bien, mensajes de algunas amigas que aparentemente ya se habían enterado porque en esta ciudad los chismes viajan más rápido que la luz, mensajes de mi hermana Lucía desde Monterrey ofreciendo venir a acompañarme, aunque sabía que no podía dejar su trabajo y sus 3 hijos. Pero el gesto me conmovió de todos modos. Pero yo no respondí ninguno, porque no tenía palabras todavía. No tenía la capacidad de articular lo que acababa de suceder, de darle forma narrativa a mi humillación, de convertir mi dolor en algo comunicable. Apagué el teléfono, un acto simbólico de desconexión que me hizo sentir momentáneamente libre, como si al cortar la comunicación con el mundo pudiera suspender la realidad, congelarla en ese momento, justo antes de que todo se derrumbara completamente.
El departamento estaba exactamente como lo había dejado esa mañana, cuando salí pensando que era un viernes normal, que sería un día más de juntas y emails y decisiones empresariales, sin saber que volvería como una persona completamente diferente, como alguien que había sido despojada no solo de su trabajo, sino de su identidad. Las plantas que cuidaba meticulosamente cada domingo seguían en su lugar junto a la ventana. Mis libros estaban ordenados alfabéticamente en el estante que había mandado hacer a la medida. Mi colección de tazas de diferentes países que había visitado en viajes de negocios estaba exhibida en la cocina, y todo parecía tan normal, tan intacto, tan ajeno al cataclismo que acababa de ocurrir que tuve que reírme, una risa seca y áspera que salió de mi garganta como un ladrido. Me serví una copa de vino, un Malbec argentino que había comprado en mi último viaje a Buenos Aires, cuando todavía creía que construir una empresa internacional era mi propósito en la vida, y me senté en el sillón frente a la ventana que daba a un pequeño parque donde los niños jugaban y las nanas conversaban, y la vida seguía su curso indiferente. El vino estaba bueno, con ese sabor a frutas oscuras y madera que siempre me había gustado, y me permití ese pequeño placer sensorial mientras mi mente comenzaba a procesar lo que había sucedido, a organizar el caos en categorías manejables, hechos, emociones, consecuencias, opciones. Los hechos eran simples. Rodrigo me había despedido de la empresa que habíamos construido juntos. Lo había hecho de la manera más humillante posible, su amante, porque eso es lo que era Daniela. No importa qué título corporativo le hubieran inventado. Estaba ahora ocupando mi lugar, tanto en la oficina como en su vida. Yo había firmado documentos que presumiblemente me dejaban sin ninguna participación en el negocio a cambio de dinero que honestamente no necesitaba porque había heredado suficiente de mi madre, y había hecho inversiones inteligentes a lo largo de los años, y había dejado un sobre con Ramón que contenía información que cambiaría todo, aunque ellos aún no lo supieran. Las emociones eran más complicadas. Había rabia, por supuesto, una rabia que burbujeaba en mi estómago como ácido, pero también había alivio, una sensación extraña de liberación que no terminaba de entender porque ¿cómo puedes sentirte liberada cuando acabas de perderlo todo? Y luego estaba la tristeza, profunda y oscura como un pozo sin fondo, no tanto por Rodrigo, porque honestamente hacía meses que no lo amaba realmente, solo amaba la idea de él, la idea de nosotros, la narrativa que nos habíamos contado, sino por todos los años perdidos, por la mujer que podría haber sido si no hubiera dedicado cada gramo de mi energía a construir algo que resultó ser tan frágil que se desmoronó en una tarde de viernes. Las consecuencias eran tanto obvias como misteriosas. Obviamente ya no tenía trabajo. Obviamente mi matrimonio estaba terminado, aunque aún faltaban los trámites legales del divorcio. Obviamente tendría que reconstruir mi vida desde cero a los 43 años, que no es la edad ideal para empezar de nuevo, pero tampoco es el fin del mundo. Lo misterioso era qué pasaría el lunes. ¿Qué sucedería cuando Ramón abriera ese sobre y leyera los documentos que contenían evidencia meticulosamente recopilada de todas las maneras en que Rodrigo había estado desviando fondos de la empresa, transfiriendo activos a cuentas personales, preparando su propia salida, pero llevándose consigo todo lo que pudiera, dejándome no solo sin esposo, sino también sin empresa? Pero el detalle, el delicioso detalle que ni Rodrigo, ni Daniela, ni ninguno de esos 15 empleados que observaron mi humillación sabían, era que la empresa, la bendita empresa por la cual había sacrificado tanto, la empresa que Rodrigo creía controlar, la empresa cuyas acciones acababa de hacerme transferir, estaba registrada no a su nombre, sino al nombre de una sociedad holding que yo había establecido hace 6 años, siguiendo el consejo de mi abogado fiscal, quien había insistido en que era la mejor manera de proteger nuestros activos, de minimizar impuestos, de crear una estructura corporativa sólida. Y esa sociedad holding, esa entidad legal que era propietaria del 80% de las acciones de nuestra empresa, estaba registrada a nombre de mi madre, Guadalupe Navarro de Ruiz, quien había muerto hace 20 años, pero cuyo nombre yo había usado, legalmente, todo perfectamente legal. Mi abogado se había asegurado de eso, como vehículo de inversión. Y como única heredera de mi madre, como la persona que controlaba ese trust,
Como la verdadera dueña de esa sociedad holding, que a su vez era dueña de la empresa, yo no había transferido nada más que aire, papeles sin valor, acciones fantasma de una entidad subsidiaria que Rodrigo creía que era la empresa, pero que en realidad era solo una cáscara, una fachada, un truco legal perfectamente ejecutado, que significaba que todo lo que él pensaba que había ganado esta tarde era en realidad nada. Menos que nada, una ilusión que se desvanecería en cuanto empezara a hacer preguntas, en cuanto intentara ejercer control, en cuanto descubriera que había despedido a la única persona que realmente importaba en esa organización. Terminé mi copa de vino y me serví otra porque esta noche merecía celebración. No por mi humillación, sino por mi liberación. No por mi pérdida, sino por lo que estaba a punto de ganar. Mi vida de vuelta, mi identidad restaurada, mi futuro abierto ante mí como un lienzo en blanco. El lunes, Rodrigo me llamaría, 47 veces según mis cálculos, porque cuando él entrara en pánico siempre llamaba obsesivamente. Era su manera de lidiar con situaciones que no podía controlar. Y yo no respondería ninguna de esas llamadas porque ya no le debía nada, ni explicaciones, ni consuelo, ni siquiera el placer de escuchar mi voz. El lunes, Ramón abriría ese sobre y encontraría no solo evidencia de malversación, sino también instrucciones detalladas sobre cómo proceder, contactos de abogados especializados en derecho corporativo, números de cuentas bancarias donde Rodrigo había escondido dinero, emails que había sido lo suficientemente tonto como para enviar desde su cuenta corporativa hablando con Daniela sobre sus planes de reestructurar la empresa una vez que yo estuviera fuera, de vender activos y desaparecer con el dinero, de dejarme con nada mientras ellos comenzaban una nueva vida, posiblemente en Miami o Cancún o cualquiera de esos lugares donde la gente va cuando quiere reinventarse pero sin la incomodidad de tener que crecer realmente como personas. El lunes, los 15 empleados que habían observado mi despido en silencio, algunos con placer, otros con incomodidad, todos con cobardía, descubrirían que su empresa estaba bajo investigación interna, que sus trabajos probablemente estaban en peligro no por mi culpa, sino por las acciones de la persona en quien habían decidido confiar, en quien habían decidido apoyar cuando presenciaron mi humillación sin decir palabra, sin defender a la persona que había firmado sus cheques, que había aprobado sus aumentos, que había creado el ambiente laboral del que tanto se enorgullecían cuando lo mencionaban en LinkedIn. Me levanté del sillón y caminé hacia el espejo del pasillo. Ese espejo antiguo que había comprado en una tienda de San Ángel y que siempre me había gustado por su marco ornamentado y su superficie ligeramente irregular que daba a los reflejos una cualidad onírica, como si estuvieras viendo una versión alternativa de ti misma en alguna realidad paralela. La mujer que me miraba desde el espejo era la misma y al mismo tiempo completamente diferente de la que había salido de casa esa mañana. El mismo corte de cabello, el mismo maquillaje discreto, el mismo traje sastre color gris Oxford que tanto me gustaba, pero había algo en sus ojos, en mis ojos, que era nuevo, una dureza, una determinación, una especie de alegría oscura que venía de saber que la venganza, cuando se sirve con paciencia y planificación, es incluso más dulce que el amor, porque esto es lo que Rodrigo nunca entendió, que yo no era solo la mitad bonita de nuestra sociedad, la cara pública que sonreía en las conferencias y estrechaba manos en los eventos de networking, sino que yo era quien realmente entendía cómo funcionaba todo, quien había establecido los sistemas, quien había construido las relaciones con bancos y proveedores y clientes, quien había leído cada contrato y memorizado cada cláusula y anticipado cada contingencia, porque así me habían enseñado, porque mi abuelo, que fue abogado corporativo toda su vida, me había inculcado desde pequeña que el poder no viene de ser el más ruidoso, sino de ser el más preparado, el más meticuloso, el más paciente. Porque esto es lo que Daniela nunca entendió, que usar mi coche y sentarse en mi silla y reírse de mi trabajo no la convertía en mí, no le daba mi conocimiento, ni mi experiencia, ni mis conexiones reales. No las que están en LinkedIn, sino las que se construyen durante años de tomar café y recordar cumpleaños y ser confiable y competente y genuinamente interesada en las vidas de las personas con quienes haces negocios. Y que cuando la novedad de ser la nueva novia del jefe se desvaneciera y
tuviera que demostrar que realmente sabía hacer algo más que verse bien en vestidos color coral, descubriría que había heredado no una empresa exitosa, sino un barco hundiéndose. El fin de semana pasó en esa extraña suspensión temporal que ocurre cuando tu vida ha cambiado drásticamente, pero el resto del mundo no se ha dado cuenta todavía. Cuando caminas por las calles y ves a la gente haciendo sus compras del súper y paseando a sus perros y tomando café en las terrazas y piensas, ¿cómo pueden seguir con sus vidas normales cuando la mía acaba de explotar? Pero por supuesto que pueden, porque tu drama no es su drama y cada persona está lidiando con sus propias explosiones internas que son invisibles para los demás. Limpié mi departamento con esa energía maníaca que viene de necesitar hacer algo, cualquier cosa, con tus manos mientras tu mente procesa trauma. Reorganicé mis libros, esta vez por color, en lugar de alfabéticamente porque, ¿por qué no? Cambié las sábanas de mi cama, aunque las había cambiado hace 2 días. Preparé comidas elaboradas que apenas probé porque mi apetito había desaparecido junto con mi matrimonio. No llamé a nadie. Lucía había dejado como 50 mensajes que yo había leído, pero no respondido porque no estaba lista para la compasión, para los «ay hermanita» y los «te dije que Rodrigo era un idiota», que serían bien intencionados pero también insoportables. Y no salí de mi departamento, excepto para caminar al parque cercano en las mañanas antes de que hubiera mucha gente, cuando solo estaban los corredores matutinos y los señores jubilados haciendo tai chi, y los pájaros cantando con esa alegría indiferente que tienen los pájaros, como si el mundo no fuera un lugar complicado y doloroso, sino simplemente un escenario para sus canciones. El domingo por la noche, cuando el cielo sobre la Ciudad de México se tiñó de ese púrpura profundo que precede a la oscuridad total, preparé mi ropa para el lunes, con el mismo cuidado con el que un general prepara su uniforme antes de la batalla, porque eso era lo que sería el lunes, una batalla, aunque Rodrigo todavía no lo supiera, aunque en este preciso momento probablemente estuviera cenando con Daniela en algún restaurante caro del Polanco, celebrando su victoria, brindando con champán, por el futuro brillante que imaginaban juntos, sin saber que ese futuro estaba construido sobre arena, sobre papeles sin valor, sobre la suposición errónea de que yo era suficientemente tonta o suficientemente enamorada como para no protegerme, como para no anticipar exactamente esta traición que vi venir desde hace meses, pero que había dejado desarrollarse porque, y esto es importante, esto es lo que me tomó todo el fin de semana entender, porque necesitaba que él llegara hasta el final, que mostrara exactamente quién era sin ambigüedad, sin espacio para la negación o la racionalización, o esa voz insidiosa en mi cabeza que siempre trataba de justificar sus acciones con excusas sobre estrés laboral o crisis de los 40 o cualquier otra narrativa que convirtiera su crueldad en algo comprensible. Elegí un traje negro, no el negro funeral, sino el negro poder, ese negro que absorbe toda la luz y no devuelve nada, que dice, soy seria y no juego, y subestímenme bajo su propio riesgo. Y lo combiné con una blusa de seda blanca y zapatos de tacón que añadían exactamente 8 centímetros a mi altura. No porque necesitara parecer más alta físicamente, sino porque hay algo en el sonido de los tacones contra el suelo de mármol que anuncia autoridad, que dice, aquí viene alguien importante, antes de que esa persona sea siquiera visible. Me maquillé con más cuidado del habitual, no tratando de verme más joven o más bonita, sino más afilada, más definida, como si estuviera dibujándome a mí misma con líneas precisas que no dejaran espacio para la interpretación. Esta soy yo, esta es Sofía Navarro Ruiz, y hoy van a recordar mi nombre. Dormí sorprendentemente bien esa noche, quizás porque había tomado media pastilla de clonazepam que me había sobrado de cuando mi dentista me la recetó después de una cirugía de muelas el año pasado, o quizás porque había alcanzado esa claridad extraña que viene después del caos inicial, cuando tu cerebro finalmente acepta la nueva realidad y deja de luchar contra ella y empieza a calcular, a planear, a transformar el dolor en estrategia. Y desperté a las 5:30 de la mañana con esa sensación de propósito cristalino que hace que cada movimiento sea deliberado, cada acción cargada de significado. Me preparé un café, espresso doble, sin azúcar, como me gusta cuando necesito estar completamente alerta.
y me senté junto a la ventana viendo a la ciudad despertar gradualmente. Primero las luces de los edificios de oficinas que nunca se apagan completamente, luego los camiones de basura haciendo su ronda matutina, después los primeros coches de personas que tienen trabajos que empiezan muy temprano o vidas tan llenas de insomnio que prefieren estar en movimiento antes de que salga el sol. Mi teléfono seguía apagado. Lo había mantenido así todo el fin de semana, excepto por breves momentos en que lo encendía para verificar si había alguna emergencia real, pero solo había sido ese diluvio constante de mensajes de Andrea y Lucía y algunas amigas que no eran realmente amigas, sino contactos profesionales preocupados más por el chisme que por mi bienestar. Y decidí mantenerlo así hasta que llegara al edificio, hasta que estuviera lista para la avalancha de comunicación que sabía que vendría, porque Ramón habría abierto el sobre el viernes por la noche o el sábado por la mañana, siendo el tipo de hombre meticuloso que es, incapaz de dejar algo importante sin revisar, y habría pasado el fin de semana procesando la información, verificando los números, siguiendo el rastro del dinero, entendiendo exactamente lo que yo ya sabía, que Rodrigo había estado robando de la empresa durante al menos 2 años, sistemáticamente, creativamente, usando técnicas contables lo suficientemente sofisticadas como para pasar inadvertidas en una auditoría superficial, pero lo suficientemente obvias para un contador experimentado que supiera qué buscar. Llegué al edificio a las 7 de la mañana, 2 horas antes de que empezara oficialmente el día laboral, pero sabiendo que Ramón siempre llegaba temprano. Era uno de esos hombres que trataba a la oficina como refugio de una vida doméstica que intuía era insatisfactoria, pero que nunca mencionaba porque era de esa generación que considera impropio hablar de problemas personales en el trabajo. Y efectivamente su coche estaba en el estacionamiento, un Toyota Corolla plateado que había comprado, usado hace 5 años y que mantenía impecable porque Ramón era el tipo de persona para quien el cuidado de las cosas era una forma de amor, una manera de imponer orden en un mundo caótico. El guardia de seguridad, Ernesto, que había estado ahí desde que nos mudamos a este edificio, que conocía a todos por nombre y que me había dicho «Que tenga buen fin de semana, señora», el viernes sin saber que estaba siendo testigo de mi última salida como empleada, me miró sorprendido cuando entré, pero no dijo nada. Solo me saludó con esa cortesía profesional que había cultivado durante 20 años de trabajo en seguridad. Subí las escaleras, otra vez las escaleras, porque los elevadores seguían siendo ataúdes verticales y hoy necesitaba sentir mi cuerpo moviéndose, mi corazón bombeando, mi sangre fluyendo. Necesitaba la sensación física de ascender como recordatorio de que aún estaba viva, aún era capaz, aún tenía poder, y cada escalón era una afirmación. Soy dueña de este edificio. Técnicamente verdad. Soy dueña de esta empresa. Absolutamente verdad, aunque ellos no lo supieran. Soy dueña de mi destino. Una exageración, pero una exageración necesaria. La oficina estaba en esa penumbra matutina que tienen los espacios antes de que se enciendan todas las luces, solo la iluminación de emergencia, creando sombras largas y dramáticas que me hicieron sentir como si estuviera en una obra de teatro, como si estuviera interpretando el papel de la heroína en el tercer acto cuando todo está a punto de resolverse, cuando los secretos están a punto de revelarse, cuando la justicia está a punto de servirse fría, como me habían prometido todos esos libros de venganza que había leído de adolescente. La puerta de la oficina de Ramón estaba entreabierta y la luz estaba encendida, y cuando toqué suavemente, él levantó la vista de su escritorio, donde tenía desplegados todos los documentos que yo le había dejado el viernes, más otros papeles que reconocí como estados de cuenta bancarios y reportes financieros que obviamente había estado imprimiendo y analizando durante el fin de semana, y en su rostro había esa expresión de horror fascinado que tienen las personas cuando descubren que algo en lo que creían era completamente falso, cuando se dan cuenta de que han estado viviendo en una ilusión que alguien más construyó cuidadosamente a su alrededor. «Señora Navarro», dijo, y su voz tenía ese temblor que viene del shock, del cansancio, del peso de conocimiento que no querías tener. «He revisado todo, 3 veces, y es exactamente como usted documentó. Es peor de lo que documentó porque una vez que empecé a buscar encontré más,
mucho más, y no entiendo cómo no lo vi antes, cómo pude ser tan ciego, tan negligente en mi trabajo. Me senté en la silla, frente a su escritorio. No la silla de visitante, sino una que acerqué porque esto iba a tomar tiempo y necesitaba estar cómoda. Y le dije con esa voz calmada que usas cuando alguien está al borde del pánico y necesitas anclarlos a la realidad. No fuiste negligente, Ramón. Fuiste confiado, que es diferente. Y confiaste porque Rodrigo es muy bueno mintiendo, muy bueno creando narrativas, muy bueno haciendo que las personas crean lo que él quiere que crean. Y además, configuró el sistema específicamente para que tú no tuvieras acceso completo a ciertas cuentas, ¿verdad? Él asintió, y pude ver las lágrimas formándose en sus ojos, aunque estaba tratando de contenerlas, porque los hombres de su generación no lloran en la oficina, no lloran frente a mujeres, no lloran punto, pero a veces el cuerpo tiene sus propias ideas sobre qué emociones necesitan expresión física. Él me dijo que era por seguridad, explicó Ramón, que era mejor tener segregación de responsabilidades, que así era como funcionaban las empresas modernas. Y yo le creí porque, ¿por qué no le creería? Era mi jefe, era el fundador, era alguien en quien yo confiaba. Le pasé una caja de pañuelos desechables que había en su escritorio. Ramón era el tipo de persona que tenía pañuelos desechables en su escritorio, junto con grapas perfectamente organizadas y plumas todas del mismo color alineadas en un portalápices. Y esperé mientras él se limpiaba los ojos y se sonaba la nariz con esa discreción que es en sí misma una forma de dignidad. «Escucha», le dije, y mi voz era firme pero no dura, autoritaria pero no cruel. «Lo que necesito que entiendas es que esto no es tu culpa. No eres responsable de las acciones de Rodrigo, pero sí eres responsable de lo que hagas ahora con esta información. ¿Entiendes lo que estoy diciendo?» Él asintió, y en sus ojos vi ese momento de transformación que ocurre cuando alguien decide de qué lado de la historia quiere estar, qué papel quiere interpretar en el drama que se está desarrollando. Víctima, cómplice o testigo activo que elige hacer lo correcto incluso cuando es difícil, incluso cuando es incómodo, incluso cuando podría costarle su trabajo. «¿Qué quiere que haga?», preguntó. Y en esa pregunta había tanta confianza, tanta disposición a seguir mi liderazgo, que me recordó por qué había construido esta empresa con estas personas, por qué había invertido tiempo no solo en contratar gente competente, sino en construir relaciones reales, en recordar los nombres de sus hijos y preguntar por sus padres enfermos y celebrar sus aniversarios laborales con más que solo un email genérico de recursos humanos. «Quiero que documentes todo», le dije, «cada transferencia sospechosa, cada factura falsa, cada gasto personal que pasó como gasto de negocio, cada centavo que Rodrigo movió de donde debería estar a donde él quería que estuviera. Quiero una línea de tiempo completa, quiero números exactos, quiero evidencia que pueda presentarse no solo a una junta directiva, sino a las autoridades fiscales, si llega a ese punto. ¿Puedes hacer eso?». «Puedo», respondió, y ya estaba tomando notas en esa libreta que siempre llevaba consigo, esa libreta con cubierta de cuero desgastado que probablemente había estado usando durante años porque Ramón no era el tipo de persona que cambia sus herramientas solo porque hay versiones más nuevas disponibles. «Pero señora», continuó, y había una pregunta en su voz que aún no se atrevía a formular completamente. «¿Qué va a pasar cuando el señor Mendoza se entere de que estoy investigando esto? ¿Qué va a pasar cuando descubra que usted me dio esta información?». Y ahí estaba, el miedo legítimo de un hombre que tenía 2 hijos en la universidad y una esposa que dependía de su salario y una hipoteca que pagar. El miedo de alguien para quien perder el trabajo no era solo una inconveniencia, sino una catástrofe potencial. Me incliné hacia adelante en mi silla y lo miré directamente a los ojos con esa intensidad que había aprendido de mi abuelo, que siempre decía que si quieres que alguien te crea, tienes que hacer contacto visual. Tienes que dejar que vean que no estás mintiendo, que no estás manipulando, que estás siendo completamente sincero. «Ramón», dije, «lo que va a pasar es que Rodrigo va a intentar despedirte cuando descubra lo que estás haciendo, va a intentar destruir tu carrera, va a amenazarte y va a tratar de hacer que parezca que tú eres el problema, no él, porque así es como operan las personas como él cuando se sienten acorraladas». Vi cómo su cara se ponía pálida, cómo sus manos apretaban la pluma que estaba sosteniendo, cómo su respiración se volvía más rápida,
y continué antes de que el pánico pudiera asentarse completamente. Pero lo que Rodrigo no sabe, lo que nadie en esta empresa sabe excepto tú y yo ahora mismo en este momento, es que él no tiene autoridad para despedirte porque él no es realmente el dueño de esta empresa. El silencio que siguió a esa declaración fue tan profundo que pude escuchar el zumbido del aire acondicionado, el tic-tac del reloj en la pared, el latido de mi propio corazón resonando en mis oídos. Ramón me miraba con esa expresión de confusión absoluta que tienen las personas cuando lo que acabas de decir contradice fundamentalmente todo lo que creían saber sobre su realidad. «No entiendo», dijo finalmente, y su voz era apenas un susurro, como si tuviera miedo de que hablar más fuerte pudiera romper el hechizo, pudiera hacer que esta conversación surrealista se evaporara y lo dejara de nuevo en la versión de la realidad donde Rodrigo Mendoza era el jefe indiscutible de la empresa que llevaba su nombre en la puerta. «La empresa», expliqué con esa paciencia que usas cuando estás enseñando un concepto complicado a alguien que necesita entenderlo completamente, o más específicamente, el 80% de las acciones de esta empresa pertenecen a una sociedad holding llamada Inversiones Guadalupe S.A.de.C.V., que fue establecida hace 6 años por razones fiscales completamente legítimas y que está registrada a nombre de mi madre, Guadalupe Navarro de Ruiz. Hice una pausa para dejar que esta información se asentara, viendo cómo Ramón procesaba, cómo su cerebro de contador empezaba a seguir las implicaciones, cómo las piezas comenzaban a encajar. Mi madre, continué, murió hace 20 años y yo soy su única heredera, lo que significa que yo controlo ese trust, yo controlo esas acciones. Yo soy, de facto y de jure, la dueña mayoritaria de esta empresa. Pero el viernes, Ramón estaba tratando de reconciliar lo que le estaba diciendo con lo que había presenciado. El viernes usted firmó documentos transfiriendo sus acciones. Yo vi los documentos. Marina de Recursos Humanos estaba preparándolos toda la semana. Ella me preguntó sobre las implicaciones fiscales de la transferencia. Y ahí estaba esa pequeña sonrisa que no pude contener, esa expresión de satisfacción que viene de saber que tu plan fue ejecutado perfectamente, que cada pieza cayó exactamente donde debía caer. Firmé documentos, corregí, transfiriendo las acciones de Sofía Navarro Ruiz en la entidad operativa subsidiaria, que representa el 20% de la empresa, la parte que siempre estuvo a mi nombre personal, el sacrificio que estaba dispuesta a hacer para que Rodrigo creyera que había ganado, para que se sintiera lo suficientemente seguro como para mostrar exactamente quién es sin máscaras ni pretensiones. Podía ver a Ramón haciendo los cálculos mentales, porque los contadores nunca pueden evitar hacer cálculos mentales, es como un tic involuntario. Y cuando llegó a la conclusión correcta, su expresión cambió de confusión a algo que se parecía a la admiración mezclada con un poco de miedo, porque acababa de entender que la mujer sentada frente a él no era una víctima, sino una estratega. No era alguien que había sido sorprendida desprevenida, sino alguien que había estado jugando ajedrez mientras todos los demás jugaban damas. Entonces usted, empezó, y tuvo que aclararse la garganta porque su voz se había quebrado ligeramente. Usted planeó todo esto. Dejó que él creyera que la estaba despidiendo cuando en realidad usted es la jefa, usted es la dueña, usted es quien tiene el control. No planeé su infidelidad, aclaré porque era importante ser precisa. No orquesté su traición, no diseñé mi propio dolor. Esas fueron decisiones que él tomó libremente y que me lastimaron realmente. Pero sí anticipé la posibilidad de que algo así pudiera suceder porque he vivido suficiente para saber que las personas cambian, que los matrimonios fallan, que los socios se vuelven adversarios, y cuando construyes algo de valor necesitas protegerlo, necesitas tener salvaguardas, necesitas planear para el peor escenario posible mientras esperas el mejor. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana de su oficina que daba al estacionamiento donde más coches empezaban a llegar, donde los empleados comenzaban su día laboral sin saber que ese lunes sería diferente de todos los lunes anteriores, que algo fundamental estaba a punto de cambiar en la estructura de la realidad corporativa que habitaban. Hoy a las 9, continué sin voltearme, manteniendo mi mirada en el estacionamiento, en esa vista que de repente se sentía cargada de significado, como si estuviera viendo no solo coches y personas, sino el futuro desplegándose.
Va a haber una junta extraordinaria del Consejo Directivo, una junta que yo convoqué usando mi autoridad como propietaria mayoritaria, una junta donde vamos a discutir las irregularidades financieras que tú has documentado, donde vamos a votar sobre el futuro de ciertos empleados que han demostrado ser desleales no solo a mí personalmente, sino a la empresa y a todos los que dependen de ella para su sustento. Me volteé para mirarlo y vi que estaba escribiendo furiosamente en su libreta, tratando de capturar cada palabra como si fueran instrucciones sagradas. Rodrigo va a intentar impedir esa junta, advertí. Va a argumentar que no tiene validez, que yo no tengo autoridad, que los papeles que firmé el viernes me excluyen de la toma de decisiones. Pero su abogado corporativo, nuestro abogado corporativo, licenciado Méndez, quien por cierto me debe más lealtad a mí que a Rodrigo, porque fue mi familia quien le dio sus primeros casos cuando apenas estaba empezando su carrera hace 30 años. Va a explicarle muy claramente que está equivocado, que la estructura corporativa que establecimos siempre me mantuvo en control, que él ha estado operando bajo una ilusión de poder que yo mantuve porque me convenía mantenerla. ¿Y Daniela?, preguntó Ramón, y había algo en su voz que sugería que quizás él también había sido víctima de su encanto superficial, o quizás simplemente había sido testigo de comportamientos que le habían parecido inapropiados, pero que no se había atrevido a cuestionar, porque no era su lugar, porque era solo el contador, y ella era la favorita del jefe. Daniela, respondí, y su nombre en mi boca sabía a ceniza, a promesas rotas, a todas las formas en que las mujeres traicionamos a otras mujeres cuando decidimos que un hombre es más importante que la solidaridad. Será despedida por causa justificada, debido a su participación en actividades que crearon un ambiente laboral hostil y que posiblemente constituyen acoso corporativo. Tengo documentación de empleados que se sintieron incómodos con su comportamiento, con sus comentarios inapropiados, con la manera en que usaba su relación con Rodrigo como arma para intimidar a otros. La verdad era que yo había pasado parte del fin de semana enviando emails cuidadosamente redactados a ciertos empleados, preguntándoles si habían experimentado o presenciado comportamientos problemáticos, y las respuestas que había recibido confirmaban lo que había sospechado, que Daniela no era solo la amante de mi esposo, sino también una persona que había creado toxicidad en un ambiente que yo había trabajado años para mantener profesional y respetuoso. Marina de Recursos Humanos, quien había sido tan eficiente preparando los papeles de mi despido, había sido especialmente detallada en su respuesta, describiendo incidentes donde Daniela había hecho comentarios despectivos sobre empleadas mayores, donde había usado lenguaje sexualmente cargado en conversaciones profesionales, donde había dejado claro que las reglas que aplicaban a otros no aplicaban a ella porque estaba protegida por Rodrigo. Necesito que entiendas algo importante, le dije a Ramón, volviendo a sentarme en la silla, pero esta vez sin la distancia profesional, inclinándome hacia adelante en esa postura que invita a la confidencialidad. No estoy haciendo esto por venganza, o no solo por venganza, sino porque esta empresa representa los trabajos de 150 personas, representa las inversiones de accionistas que confiaron en nosotros, representa años de trabajo duro de gente como tú que se presenta cada día y hace su trabajo con integridad y merece mejor que ser parte de un fraude corporativo que eventualmente colapsaría y los dejaría a todos sin empleo y sin referencias, y posiblemente con problemas legales si las autoridades decidieran investigar. Mi voz se quebró ligeramente en la última parte. No había planeado que se quebrara, pero a veces las emociones se filtran incluso cuando crees que las tienes bajo control. Y Ramón extendió su mano para tocar mi brazo en un gesto de consuelo que me sorprendió por su sinceridad, por su humanidad en medio de toda esta maquinaria legal y corporativa que estábamos poniendo en movimiento. Pasamos la siguiente hora revisando los documentos en detalle, con Ramón explicándome las particularidades de cada transacción sospechosa, mostrándome cómo Rodrigo había usado empresas fantasma para facturar servicios que nunca se prestaron, cómo había inflado gastos de viajes, que eran en realidad vacaciones personales con Daniela, cómo había vendido activos de la empresa a un precio por debajo del mercado a entidades que él controlaba personalmente, y luego había revendido esos mismos activos, con ganancia que fue directamente a sus cuentas personales. Era ingenioso, tenía que admitir,
requería sofisticación contable y conocimiento de cómo funcionaban los sistemas, pero también era increíblemente estúpido porque dejaba un rastro, porque cada transacción generaba documentos, porque los contadores como Ramón eventualmente encuentran las inconsistencias si saben dónde buscar. A las 8:30 la oficina empezaba a llenarse de vida. Podía escuchar voces en el pasillo, el sonido de la máquina de café siendo abusada por empleados que la necesitaban para enfrentar otro lunes, risas ocasionales de personas compartiendo historias de fin de semana, y toda esa normalidad se sentía surreal, porque yo sabía lo que ellos no sabían. Yo estaba consciente de que en 30 minutos su mundo laboral cambiaría fundamentalmente. Salí de la oficina de Ramón y caminé por el pasillo hacia la sala de juntas. Nuestra sala de juntas que habíamos diseñado para impresionar a clientes, con su mesa larga de nogal y sus sillas ergonómicas, y su sistema de videoconferencia de última generación y su vista panorámica de la ciudad, y empecé a preparar para la reunión que estaba a punto de suceder. Licenciado Méndez llegó a las 8:45. Siempre llegaba 15 minutos antes a cualquier compromiso porque era de esa vieja escuela que considera la puntualidad no solo una cortesía, sino una obligación moral. Y traía consigo 2 asistentes cargando cajas con documentos que reconocí como los archivos corporativos completos de la empresa, todo lo que podríamos necesitar para fundamentar legalmente cada decisión que estábamos a punto de tomar. Era un hombre de 60 y tantos años, con cabello completamente blanco y lentes de marco grueso, y ese aire de autoridad tranquila que tienen los abogados que han visto todo, y ya no se sorprenden por la capacidad humana para la traición y la estupidez. Sofía me saludó con un abrazo que era profesional, pero también genuinamente afectuoso. Lamento mucho que las circunstancias nos reúnan de esta manera. Tu madre estaría orgullosa de cómo has manejado esta situación, de la previsión que tuviste al estructurar la empresa como lo hiciste. Fue su idea originalmente. Le recordé, porque era verdad. Había sido él quien sugirió la estructura del holding durante una comida donde habíamos discutido estrategias de protección de activos. Usted fue quien dijo que en los negocios, como en el matrimonio, debemos esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor, que el amor no es suficiente salvaguarda contra la realidad económica. Él sonrió con esa tristeza que tienen las personas que han visto muchos matrimonios y muchas sociedades desmoronarse. No esperaba tener razón en tu caso específicamente, admitió. Rodrigo siempre me pareció un hombre inteligente, ambicioso quizás en exceso, pero no deshonesto. Claramente lo juzgué mal, o claramente cambió. Las personas cambian cuando se les presenta la tentación correcta en el momento correcto. Revisamos los procedimientos de la Junta. ¿Quién tenía derecho a voto? ¿Qué constitución de quórum era necesaria? ¿Qué mociones podían presentarse? ¿Qué recursos legales tenía Rodrigo si decidía impugnar las decisiones? Y con cada detalle que cubríamos, me sentía más segura, más fundamentada, más consciente de que esto no era un acto impulsivo de venganza, sino un procedimiento legal correctamente ejecutado, que resistiría cualquier escrutinio. A las 9:05 llegaron los otros miembros del consejo directivo. Don Alberto Fuentes, nuestro primer inversionista importante, que había creído en nosotros cuando éramos apenas una startup con más ambición que activos. Doctora Patricia Ramírez, experta en gestión corporativa, que habíamos incorporado al consejo hace 3 años cuando necesitábamos diversificar perspectivas. Y curiosamente, sorprendentemente, mi hermana Lucía, quien había manejado desde Monterrey durante la noche después de que finalmente respondí sus mensajes el domingo y le expliqué que necesitaba su apoyo no emocional, sino legal, porque ella tenía poder notarial sobre ciertos aspectos del trust de mi madre, y su presencia añadiría peso a cualquier decisión que tomáramos. Lucía me abrazó con esa intensidad que solo las hermanas pueden lograr, ese abrazo que dice simultáneamente, te quiero, y te lo dije, y vamos a destruir a ese cabrón juntas, y susurró en mi oído, mamá estaría tan orgullosa de ti, no por vengarte, sino por proteger lo que construiste, por no dejar que te convirtieran en víctima.
Sus palabras me rompieron de una manera que nada más lo había hecho ese fin de semana, quizás porque venían de alguien que me conocía antes de que fuera Sofía la empresaria o Sofía la esposa de Rodrigo, alguien que recordaba a Sofía, la niña que jugaba en el jardín de la casa de nuestros abuelos y que soñaba con cambiar el mundo de maneras que entonces parecían imposibles, pero que ahora, de alguna forma retorcida y dolorosa, estaban sucediendo. A las 9 en punto, Rodrigo entró a la sala de juntas con esa confianza de hombre que cree que el mundo le pertenece, que cree que las reglas son sugerencias que aplican a otros, pero no a él, y se detuvo en seco cuando vio la configuración de la sala. Los 5 miembros del consejo directivo sentados en sus lugares designados, licenciado Méndez en la cabecera, con sus documentos perfectamente organizados frente a él, yo en el otro extremo de la mesa, en la silla que tradicionalmente había sido suya, la silla del presidente, y Daniela conspicuamente ausente porque esta era una junta del consejo directivo, y ella, a pesar de todos sus aires de autoridad y sus vestidos color coral y sus llaves robadas de mi coche, no tenía absolutamente ningún derecho a estar aquí, ningún poder real más allá del que derivaba de acostarse con el hombre equivocado. «¿Qué es esto?», preguntó, y su voz tenía esa cualidad tensa que adoptan las personas cuando empiezan a sospechar que algo está terriblemente mal, pero aún no pueden identificar exactamente qué. Cuando el piso bajo sus pies comienza a crujir, pero todavía no se ha abierto completamente para tragarlos. «Es una junta extraordinaria del Consejo Directivo», respondió licenciado Méndez con esa voz profesional que no admite argumentos, esa voz que ha sido entrenada durante décadas para comunicar autoridad absoluta sin necesidad de levantar el tono. Convocada de acuerdo con los estatutos de la empresa y con el respaldo de la accionista mayoritaria, te sugerimos que tomes asiento porque tenemos varios temas importantes que discutir y preferimos manejar esto de manera ordenada y civilizada. Rodrigo me miró. Realmente me miró por primera vez desde el viernes, sus ojos finalmente encontrando los míos a través de la mesa de nogal, que de repente se sentía como un abismo, como el Gran Cañón, como una distancia que no podría cruzarse nunca sin importar cuánto tiempo pasara. Y en su mirada vi el momento exacto cuando la comprensión comenzó a filtrarse, cuando las piezas empezaron a encajar de maneras que no le gustaban, cuando empezó a entender que algo fundamental había cambiado en él. Balance de poder que había asumido tan casualmente. «¿Accionista mayoritaria?», repitió, y se rió, pero era una risa nerviosa, una risa que sonaba como cristal rompiéndose. «Sofía firmó la transferencia de sus acciones el viernes. Todos ustedes lo saben. Marina procesó los papeles. Está todo documentado. Ella ya no tiene participación en esta empresa, ya no tiene voz ni voto en lo que sucede aquí». Don Alberto Fuentes, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, observando el desarrollo de los eventos, con esa expresión de curiosidad académica que tienen los inversionistas experimentados cuando están viendo un drama corporativo desplegarse en tiempo real, finalmente habló. «Rodrigo, hijo, creo que hay varios aspectos de la estructura corporativa de esta empresa que nunca entendiste completamente, que quizás nunca te molestaste en entender porque asumiste que tu nombre en la puerta significaba que tenías control absoluto. Pero déjame asegurarte que la realidad legal y financiera es considerablemente más complicada que eso». Licenciado Méndez abrió la primera carpeta de la torre de documentos frente a él y comenzó a explicar con esa paciencia exagerada que usan los profesores con estudiantes particularmente obtusos. La empresa que conocemos como Mendoza Consultores, aunque curiosamente el nombre legal registrado es Soluciones Corporativas Integrales S.A. de C.V., un detalle que quizás olvidaste, es propiedad en un 80% de Inversiones Guadalupe S.A. de C.V., una sociedad holding establecida hace 6 años, con propósitos de optimización fiscal y protección de activos, y el 20% restante estaba dividido entre tú y Sofía, 10% cada uno. Hizo una pausa para dejar que esta información se procesara, para que Rodrigo comenzara a hacer los cálculos mentales que inevitablemente lo llevarían a la conclusión correcta. El viernes, Sofía transfirió su 10% personal. Ese 20% que mencionaste está ahora bajo tu control. Felicidades,
pero Inversiones Guadalupe sigue siendo propietaria del 80%, y Sofía, como albacea y beneficiaria única del trust que controla, Inversiones Guadalupe sigue siendo la accionista mayoritaria con pleno derecho a convocar juntas, a votar sobre decisiones corporativas y a dirigir el rumbo de esta empresa. El color abandonó la cara de Rodrigo como agua saliendo de una bañera. Ese proceso gradual, pero inexorable, que deja solo la porcelana desnuda, pálida, fría, y se dejó caer en la silla más cercana, no con elegancia, sino con el colapso de alguien cuyas piernas simplemente se niegan a seguir sosteniéndolo. «Pero tú dijiste», empezó mirándome con esos ojos que ahora mostraban algo que se parecía al pánico. «Cuando establecimos el holding, dijiste que era solo por impuestos, que no cambiaba nada fundamental sobre cómo operábamos la empresa, que seguíamos siendo socios iguales. Y tenía razón, yo había dicho eso. Había usado exactamente esas palabras porque habían sido verdad en ese momento, cuando aún lo amaba, cuando aún creía que seríamos socios iguales, no solo en papel, sino en espíritu, cuando no podía imaginar un escenario donde necesitaría usar esta estructura como arma, como escudo, como la salvaguarda final contra su traición. Y éramos socios iguales, respondí, y mi voz era calmada, era razonable. Era el tipo de voz que usas cuando estás explicando algo obvio a alguien que deliberadamente no quiere entender. Mientras ambos actuábamos con buena fe, mientras ambos poníamos los intereses de la empresa primero, mientras ambos respetábamos no solo nuestro contrato legal, sino también nuestro compromiso mutuo de lealtad y honestidad. Pero tú decidiste cambiar esos términos. Tú decidiste que las reglas ya no aplicaban, que podías tomar lo que quisieras, mi posición, mi dignidad, aparentemente también el dinero de la empresa, sin consecuencias, y ahora descubres que las salvaguardas que establecimos precisamente para prevenir este tipo de situación funcionan exactamente como debían funcionar. Doctora Ramírez, quien había estado tomando notas meticulosas en su iPad durante todo este intercambio, levantó la vista y dirigió su atención a Rodrigo con esa expresión clínica que tienen los académicos cuando están examinando un caso de estudio particularmente interesante. «Rodrigo, antes de proceder con el resto de la agenda, necesito preguntarte directamente, ¿estás consciente de que el comportamiento que exhibiste el viernes, despedir públicamente a un accionista y cofundador en 1960, presencia de empleados subordinados, permitir que una tercera parte sin autoridad oficial se apropiara de propiedad corporativa, específicamente un vehículo registrado a nombre de la empresa, constituye potencialmente múltiples violaciones de tus deberes fiduciarios como director ejecutivo?» Rodrigo abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido, como si su cerebro hubiera olvidado cómo formar palabras, cómo construir defensas, cómo mentir con la convicción que había demostrado durante meses cuando me decía que trabajaba tarde, cuando en realidad estaba con ella. «Y eso», continué, «porque ahora que había comenzado, no podía detenerme. Ahora que finalmente tenía la oportunidad de decir todo lo que había estado acumulándose dentro de mí, como presión en una olla express, es antes de discutir las irregularidades financieras que hemos descubierto, antes de hablar de las cuentas fantasma y los gastos inflados y las transferencias no autorizadas que Ramón ha documentado exhaustivamente durante el fin de semana, antes de mencionar que has estado sistemáticamente robando de una empresa que no solo es mía legalmente, sino que también representa el sustento de 150 familias que confiaron en nosotros, que creyeron en nuestra visión, que merecen mejor que ser parte de tu esquema de enriquecimiento personal». Ramón entró en ese momento. Habíamos coordinado su entrada para este punto exacto de la junta, llevando una caja llena de archivos impresos, porque aunque todo existía digitalmente, hay algo en el peso físico del papel, en la materialidad de la evidencia, que hace que sea más real, más innegable, más imposible de desestimar como errores o malentendidos. «Aquí», dijo Ramón colocando la caja frente a Rodrigo con un golpe sordo que resonó en la sala como un martillo de juez, «está cada transacción cuestionable de los últimos 2 años, organizada cronológicamente, con documentación de respaldo, con análisis de varianza respecto a patrones históricos de gasto, con copias de facturas de empresas que al investigar descubrimos que están registradas a direcciones que no existen
o que son básicamente apartados postales, con recibos de hoteles de lujo, donde te hospedaste con tu novia usando fondos corporativos, mientras el resto de nosotros nos hospedábamos en Hampton Inn para ahorrarle dinero a la empresa. Su voz temblaba no de miedo, sino de indignación justa, de la rabia de alguien que ha dedicado años de su vida a mantener las cuentas limpias, a asegurarse de que cada peso estuviera justificado, solo para descubrir que su jefe lo había estado usando como cobertura para un fraude elaborado. Esto es ridículo. Finalmente encontró su voz Rodrigo, y ahí estaba esa arrogancia que nunca lo había abandonado completamente, incluso ahora cuando estaba siendo acorralado. Esa creencia fundamental de que si hablaba con suficiente confianza, podría redefinir la realidad a su favor. Son errores contables, son gastos legítimos mal categorizados. Ramón claramente no entiende las complejidades de cómo operamos a nivel ejecutivo. Hay muchos gastos que parecen personales, pero que en realidad son parte de desarrollo de negocios, de networking, de mantener las relaciones con clientes, que generan los ingresos que pagan todos sus salarios. Lucía, quien hasta ese momento había permanecido en silencio dejándome llevar la conversación porque entendía que esta era mi batalla, pero que también estaba lista para saltar si la necesitaba, se inclinó hacia adelante y habló con esa claridad cortante que siempre había sido su superpoder. Rodrigo, soy abogada fiscal. He revisado cada uno de estos documentos esta mañana mientras manejaba desde Monterrey con mi asistente, leyéndomelos en voz alta. Y créeme cuando te digo que no hay manera de caracterizar un fin de semana en Cabo con tu novia como desarrollo de negocios, cuando la empresa no tenía ningún cliente en Cabo en ese momento, cuando cargaste cenas románticas para 2 a la tarjeta corporativa, cuando el hotel que elegiste cuesta 3 veces lo que normalmente autorizamos para viajes ejecutivos. Don Alberto suspiró con ese sonido profundo que hacen los abuelos cuando están decepcionados en sus nietos, cuando han visto suficiente vida para saber que esta historia termina mal, sin importar cómo intentemos retorcerla. Rodrigo, hijo, he invertido en docenas de empresas durante mi carrera. He visto todo tipo de situaciones, y te voy a decir algo que quizás no quieres escuchar, pero que necesitas entender. La confianza es el activo más valioso en los negocios, más valioso que cualquier tecnología o propiedad intelectual o participación de mercado. Y tú has destruido completamente la confianza de este consejo, la confianza de tus empleados, la confianza de tu socia, quien también resulta ser tu esposa. Y una vez que la confianza se pierde de esta manera, no hay manera de recuperarla, no hay cantidad de explicaciones o disculpas que puedan restaurarla. Necesitamos votar, dijo licenciado Méndez, retomando el control de la junta porque claramente esto podía convertirse en una sesión de terapia interminable si lo permitíamos, sobre varias mociones que están en la agenda. Primera, la remoción de Rodrigo Mendoza de su posición como director ejecutivo, con causa justificada debido a violaciones de deberes fiduciarios y malversación de fondos corporativos. Segunda, el inicio de una auditoría forense completa de todas las transacciones financieras de los últimos 3 años. Tercera, la terminación del contrato laboral de Daniela Soto por crear un ambiente de trabajo hostil y por su participación en actividades que constituyeron acoso corporativo. Cuarta, la restitución de la posición de Sofía Navarro Ruiz como codirectora ejecutiva y presidenta del Consejo Directivo. Hizo una pausa dramática, mirando alrededor de la mesa, asegurándose de que todos entendieran la gravedad de lo que estábamos a punto de hacer. ¿Discusión antes de votar? Rodrigo se puso de pie tan abruptamente que su silla se cayó hacia atrás con un estruendo que me hizo saltar, y por un momento vi algo en sus ojos que me recordó por qué alguna vez lo había amado. Una vulnerabilidad, una humanidad que generalmente mantenía escondida detrás de su performance de ejecutivo exitoso y hombre seguro de sí mismo. «Sofía, por favor», dijo, y su voz se quebró en esa manera que las voces de los hombres se quiebran cuando finalmente aceptan que están perdiendo algo importante. «Podemos resolver esto, podemos hablar sobre esto como adultos. No necesitas destruir todo lo que construimos juntos por venganza. Piensa en los empleados, piensa en los clientes, piensa en lo que esto hará a nuestra reputación en la industria». Y había algo casi cómico en cómo usaba exactamente los argumentos que debería haber usado él.
Cómo apelaba a consideraciones que obviamente no habían importado el viernes, cuando me humilló frente a 15 personas, cuando dejó que su amante se burlara de mi trabajo y agitara las llaves de mi coche como trofeo. Estoy pensando en los empleados, respondí, y me puse de pie también, porque esta conversación requería que estuviéramos al mismo nivel, que nos miráramos cara a cara, sin la barrera de la mesa entre nosotros. Estoy pensando en cómo Fernanda de Marketing vino a mi oficina hace 2 meses llorando porque Daniela le había dicho que su trabajo era mediocre y que la única razón por la que seguía empleada era porque yo era demasiado blanda para despedir gente. Estoy pensando en cómo Carlos del Departamento Legal me confió que Daniela le había insinuado que si no apoyaba ciertas decisiones que tú querías implementar, su posición podría estar en riesgo. Estoy pensando en todos los empleados buenos y honestos que han tenido que soportar un ambiente cada vez más tóxico, porque tú decidiste que tu placer personal era más importante que el bienestar colectivo. Me acerqué a él, cerrando la distancia hasta que estábamos a apenas 1 metro de distancia, hasta que podía ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que no había notado antes, las canas que se habían multiplicado, las señales de envejecimiento que compartíamos porque habíamos envejecido juntos. Habíamos pasado nuestros 30 y principios de 40 construyendo algo que él había decidido destruir. Y estoy pensando, continué, y ahora las lágrimas finalmente venían, pero no las detuve porque las lágrimas no son debilidad. Son simplemente agua salada que el cuerpo produce cuando las emociones son demasiado grandes para contenerse solo en el pecho. En la mujer que fui hace 16 años cuando nos casamos, en esa mujer que creía que el amor era suficiente, que la lealtad era recíproca, que cuando prometes construir una vida con alguien, eso significa algo. Y estoy pensando en cómo esa mujer merece justicia, merece que alguien defienda sus sueños, incluso si esa persona tiene que ser yo misma. Rodrigo extendió su mano como si fuera a tocar mi brazo, como si ese gesto pudiera reparar algo. Pero la retiré porque ya no tenía derecho a tocarme, ya no tenía acceso a ese tipo de intimidad casual que viene de años de matrimonio. Votemos, dije volviéndome hacia la mesa, hacia los rostros que me observaban con esa mezcla de compasión y respeto que me hizo sentir vista, validada, comprendida de maneras que no había experimentado en meses. Licenciado Méndez llamó el voto. Primera moción, remoción de Rodrigo Mendoza como director ejecutivo. Sofía Navarro vota sí. Lucía Navarro vota sí. Don Alberto Fuentes vota sí. Doctora Patricia Ramírez vota sí. Rodrigo Mendoza vota no. Obviamente. Pero 4 contra 1 significa que la moción pasa. Segunda moción. Auditoría forense. Mismo resultado. Tercera moción. Terminación de Daniela Soto. Mismo resultado. Cuarta moción. Restitución de Sofía como cocio y presidenta del Consejo. Aquí Rodrigo no votó en absoluto. Simplemente se quedó sentado con la cabeza entre las manos mientras los otros 4 votaban sí y sellaban mi retorno oficial a la posición de la que nunca realmente había sido removida. La junta está concluida, anunció licenciado Méndez, y comenzó a recoger sus documentos con esa eficiencia que viene de haber hecho esto cientos de veces, de haber presenciado el ascenso y caída de más empresas y matrimonios de los que probablemente podía recordar. Los otros miembros del consejo se levantaron gradualmente, don Alberto dándome un abrazo paternal antes de irse, doctora Ramírez diciéndome que me llamaría más tarde para discutir estrategias de comunicación, porque esto definitivamente llegaría a los medios y necesitábamos controlar la narrativa. Lucía permaneciendo a mi lado como siempre lo había hecho, desde que éramos niñas, y ella era mi protectora en el patio de la escuela, hasta ahora cuando era mi protectora en la sala de juntas corporativa. Rodrigo seguía sentado, inmóvil, procesando lo que acababa de suceder, y parte de mí, una parte pequeña pero persistente, sintió lástima por él. No por las consecuencias que había provocado con sus propias acciones, sino por el hombre que podría haber sido, el matrimonio que podríamos haber tenido, los años que habíamos desperdiciado en esta danza de ambición y traición, cuando podríamos haber estado construyendo algo real, algo basado en honestidad, en lugar de estructuras corporativas y protecciones legales. Pero la lástima no es lo mismo que el perdón, y el perdón no es lo mismo que olvidar. Y yo no estaba lista para ninguna de esas cosas, quizás nunca estaría lista,
Y eso estaba bien porque no todas las heridas necesitan sanar completamente. A veces las cicatrices son útiles, son recordatorios, son protecciones contra cometer los mismos errores otra vez. Salí de la sala de juntas y caminé por el pasillo que ahora se sentía diferente, no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque mi relación con él había cambiado. Ya no era una intrusa siendo escoltada hacia la salida, sino la dueña reclamando su espacio. Y los empleados que pasaban me miraban con esa curiosidad apenas disimulada que tienen las personas cuando saben que algo importante ha sucedido, pero aún no tienen todos los detalles. Andrea estaba en su escritorio, mi escritorio, nuestro escritorio, el espacio que habíamos compartido durante años, y cuando me vio sus ojos se iluminaron con esa alegría genuina que no puede fingirse. «Señora», dijo, y había una pregunta en esa palabra, una esperanza. «Estoy de vuelta», respondí simplemente, y ella se levantó y me abrazó con esa falta de profesionalismo que normalmente habría corregido, pero que hoy era exactamente lo que necesitaba. Ese recordatorio de que no todo en este edificio era transaccional, de que había personas que se preocupaban por mí, no por mi título o mi poder, sino por quién era como persona. «Necesito que convoques a una reunión general», le dije cuando finalmente nos separamos. «Para las 3 de esta tarde, todos los empleados. Quiero explicarles personalmente qué ha sucedido, qué va a suceder, por qué van a haber algunos cambios en el liderazgo, pero por qué esos cambios son necesarios y buenos y últimamente los protegen a ellos». Andrea asintió y ya estaba tomando notas en su libreta. Ya estaba enviando el calendario de invitaciones. Ya estaba haciendo las cosas que hacía tan bien. Esa capacidad de anticipar lo que necesitaba antes de que tuviera que pedirlo explícitamente. «¿Y Daniela?», preguntó con cuidado, porque era una pregunta delicada, pero también necesaria. «Seguridad la escoltará del edificio», respondí. «Sus pertenencias personales le serán enviadas a su domicilio. No necesita regresar aquí. No necesita tener otra oportunidad de crear drama o de intentar manipular la situación a su favor». El resto del día pasó en ese torbellino de actividad que sigue a cualquier cambio corporativo mayor. Llamadas con abogados, reuniones con el departamento de comunicaciones para preparar el comunicado de prensa, conversaciones difíciles con clientes clave que necesitaban ser informados antes de que se enteraran por otras fuentes, emails a inversionistas explicando la situación con suficiente detalle para tranquilizarlos, pero sin exponer información legalmente sensible. Marina de Recursos Humanos vino a mi oficina, porque sí, había reclamado mi oficina, había hecho que retiraran las cosas de Daniela y restauraran mi espacio exactamente como lo había dejado, con esa expresión de arrepentimiento que tienen las personas cuando se dan cuenta de que estuvieron del lado equivocado de la historia. «Señora Navarro», empezó, y su voz temblaba, «quiero disculparme por mi participación en lo que sucedió el viernes. Yo solo estaba siguiendo órdenes, pero eso no es excusa. Debía haber cuestionado, debía haber defendido». La miré por un largo momento, dejando que la incomodidad se asentara, dejando que sintiera el peso de sus decisiones, pero finalmente dije: «Marina, aprecio tu disculpa y aprecio que reconozcas tu error, pero necesito saber si puedo confiar en ti yendo hacia adelante. Necesito saber si entiendes que recursos humanos no solo sirve a la gerencia, sino a todos los empleados, que tu trabajo incluye proteger a la gente de abusos de poder, incluso cuando esos abusos vienen de arriba, especialmente cuando vienen de arriba». Ella asintió vigorosamente, y pude ver que realmente lo entendía, que este había sido un momento de enseñanza doloroso, pero necesario. «Vas a mantener tu posición», continué, «pero vamos a implementar nuevos protocolos, nuevas líneas de reporte, nuevas formas de asegurar que lo que sucedió no puede volver a suceder. Y necesito tu compromiso total con ese proceso». «Lo tiene», respondió, y extendió su mano para estrechar la mía. Ese gesto formal de renovar un contrato no escrito, pero vital. A las 3 en punto, el auditorio estaba lleno. Habíamos crecido lo suficiente como para tener un auditorio, un espacio donde podíamos reunir a todos los empleados cuando necesitábamos comunicar algo importante. Y mientras subía al podio, podía sentir la tensión en el aire, la anticipación, el miedo subyacente que tienen las personas cuando saben que cambios están viniendo, pero no saben si esos cambios los afectarán negativamente. Miré el mar de rostros frente a mí,
algunos amigables, algunos neutrales, algunos claramente nerviosos, y tomé un respiro profundo antes de comenzar. «Buenos tardes», dije, y mi voz sonaba más fuerte de lo que esperaba gracias al sistema de sonido, más autoritaria, más segura. Sé que han estado circulando rumores durante el día sobre cambios en el liderazgo, sobre la junta del consejo esta mañana, sobre el futuro de la empresa, y quiero ser completamente transparente con ustedes sobre qué ha sucedido y qué significa para todos nosotros. Les expliqué los hechos básicos, la remoción de Rodrigo como CEO, mi restitución, la partida de Daniela, sin entrar en detalles personales embarazosos, porque eso no era profesional, y porque en última instancia los detalles de mi matrimonio fallido no eran asunto de ellos, pero sí les expliqué sobre las irregularidades financieras, porque eso sí afectaba a todos, porque si la empresa había estado siendo drenada de recursos, eso ponía en riesgo sus trabajos, sus beneficios, su seguridad económica. «Quiero que entiendan», dije, y mi voz se suavizó porque esta parte era importante. Esta parte era el corazón de por qué estaba haciendo todo esto. Que esta empresa fue fundada con una visión de crear no solo valor económico, sino también un lugar donde las personas pudieran hacer su mejor trabajo, donde pudieran crecer profesionalmente, donde pudieran sentirse respetadas y valoradas, y en algún punto, durante los últimos años, perdimos esa visión. Permitimos que la ambición personal reemplazara el propósito colectivo, y estoy aquí hoy para comprometerme con todos ustedes a restaurar ese propósito, a reconstruir la cultura que hizo de este un lugar especial para trabajar. Las preguntas vinieron rápido. ¿Habrá despidos? No, no debido a estos cambios. ¿Cambiarán nuestros beneficios? No. De hecho, vamos a revisarlos para asegurarnos de que son competitivos. ¿Quién será el nuevo CEO? Por ahora yo asumiré ese rol junto con mi posición como presidenta del consejo, pero eventualmente buscaremos a alguien con la experiencia y los valores adecuados para liderar esta organización hacia el futuro. ¿Qué pasa con nuestros clientes? Ya hemos estado en comunicación con los clientes clave. Han sido comprensivos y de hecho varios han expresado que se sienten más confiados sabiendo que hay accountability en el liderazgo. La reunión duró casi 2 horas, mucho más de lo planeado, pero fue tiempo bien invertido porque al final podía ver que la mayoría de los empleados se iban sintiéndose más seguros, más informados, más parte de algo que valía la pena preservar. Esa noche, finalmente sola en mi oficina después de que todos se habían ido, me permití sentir el peso completo de lo que había sucedido, de lo que había logrado, de lo que había perdido, porque sí, había ganado la empresa, pero había perdido 16 años de mi vida. Había perdido la ilusión de que el amor podía conquistar todo. Había perdido esa versión ingenua de mí misma que creía que si trabajabas lo suficientemente duro y amabas lo suficientemente fuerte, las cosas saldrían bien. Miré por la ventana hacia la ciudad que se extendía debajo de mí. Millones de luces parpadeando en la oscuridad. Millones de vidas siendo vividas en sus propias burbujas de drama y alegría y dolor. Y me sentí simultáneamente insignificante e importante. Solo otra persona lidiando con traición y reconstrucción, pero también alguien que había tomado control de su narrativa, que había rehusado ser víctima, que había usado las herramientas a su disposición para crear justicia cuando la vida había ofrecido solo injusticia. Mi teléfono finalmente lo encendí. Había estado apagado todo el día después de la junta porque necesitaba concentrarme y no podía hacer eso con Rodrigo bombardeándome con mensajes. Y ahí estaban, 47 llamadas perdidas, todas de él, más mensajes de texto que progresaban desde la rabia. ¿Cómo pudiste hacer esto? Hasta la negociación. Podemos resolver esto como adultos, hasta la desesperación. Por favor, solo háblame. Y borré todos sin leer más que las primeras palabras de cada uno porque ya no me debía nada. Ni mi atención, ni mi energía emocional, ni siquiera la cortesía de una respuesta. Había un mensaje de Lucía que simplemente decía: «Estoy orgullosa de ti. Mamá estaría orgullosa de ti. Eres más fuerte de lo que cualquiera de nosotras sabíamos». Y ese mensaje sí lo guardé. Lo marqué como favorito para los días cuando dudara de mí misma,
cuando el peso de todo esto se sintiera demasiado pesado, cuando necesitara recordar que había hecho lo correcto incluso cuando lo correcto era doloroso. El divorcio tomaría meses. México tiene sus procesos legales y no podían apresurarse, pero ya había contactado a uno de los mejores abogados matrimonialistas de la ciudad. Le había explicado la situación, le había entregado toda la documentación necesaria y ella me había asegurado que, dado todo, la infidelidad documentada, el fraude corporativo, el comportamiento abusivo, no solo obtendríamos el divorcio, sino que lo obtendríamos en términos favorables, que Rodrigo tendría suerte de salir de esto con algo más que deudas legales y una reputación arruinada. La empresa eventualmente se recuperaría. Las empresas siempre lo hacen cuando tienen fundamentos sólidos, cuando tienen equipos buenos, cuando tienen liderazgo que prioriza la misión sobre el ego, y yo me aseguraría de que nos recuperáramos más fuertes, de que este capítulo oscuro se convirtiera en una historia de resiliencia que contaríamos a futuros empleados como evidencia de que los valores importan, de que la integridad importa, de que las decisiones difíciles valen la pena cuando protegen. Algo más grande que el interés individual. Semanas después, cuando la polvareda inicial se había asentado y la nueva normalidad había comenzado a establecerse, recibí un email de Rodrigo, no enviado desde su cuenta corporativa, porque obviamente ya no tenía acceso a esa, sino desde una cuenta de Gmail genérica que probablemente había creado específicamente para este propósito. El mensaje era largo, lleno de disculpas que sonaban sinceras, pero que llegaban demasiado tarde, lleno de explicaciones que no explicaban realmente nada, lleno de esa clase de arrepentimiento que las personas sienten no cuando comprenden el daño que causaron, sino cuando finalmente entienden las consecuencias que enfrentarán. Decía que había estado en terapia, que estaba trabajando en sí mismo, que entendía que había cometido errores, esa palabra insuficiente que la gente usa cuando lo que realmente hicieron fue traicionar deliberada y sistemáticamente todo lo que alguien más había construido y creído y amado. Decía que Daniela lo había dejado en cuanto quedó claro que él ya no tenía dinero ni poder, que aparentemente ella nunca lo había amado realmente, sino que solo amaba lo que él representaba. Y había una satisfacción pequeña y mezquina en saber eso, en saber que ella le había hecho lo mismo que él me había hecho, que el karma existe no como fuerza mística, sino como consecuencia natural de tratar a las personas como si fueran descartables. No respondí ese email, ni los subsecuentes que llegaron cada pocas semanas, cada uno un poco más desesperado que el anterior, porque no le debía cierre, no le debía perdón, no le debía nada excepto los papeles de divorcio que eventualmente firmaría y que terminarían legalmente lo que había terminado emocionalmente hace mucho tiempo. En lugar de eso, invertí mi energía en la empresa, en implementar nuevas políticas de gobierno corporativo que prevendrían este tipo de abuso en el futuro, en mentorear a empleadas jóvenes que me recordaban a la versión más joven de mí misma antes de que aprendiera que necesitaba protegerse, en construir alianzas con otras empresarias que habían atravesado sus propias versiones de traición y reconstrucción y que entendían que los negocios, como la vida, son tanto sobre resiliencia como sobre éxito inicial. Meses se convirtieron en un año, y un día me di cuenta de que había pasado una semana completa sin pensar en Rodrigo, sin sentir esa punzada de dolor o rabia que había sido mi compañera constante por tanto tiempo, y esa realización me hizo detenerme en medio de lo que estaba haciendo. Creo que estaba revisando un contrato, algo completamente mundano, y simplemente respirar, simplemente existir en ese momento de libertad. Había sobrevivido, no solo sobrevivido, sino prosperado. Había tomado lo que parecía ser el peor momento de mi vida y lo había transformado en una oportunidad de reclamar mi poder, mi agencia, mi derecho a escribir mi propia historia en lugar de ser un personaje en la historia de alguien más. La empresa estaba creciendo de nuevo. Habíamos ganado 3 contratos importantes ese trimestre. Nuestros empleados reportaban niveles de satisfacción más altos que nunca. Y yo me despertaba cada mañana no con pavor, sino con propósito. No preguntándome qué mentiras tendría que enfrentar ese día, sino emocionada por qué podría construir. Y si a veces, en momentos tranquilos, cuando mi guardia bajaba, sentía una punzada de tristeza por lo que podría haber sido,
por los 16 años que podríamos haber pasado construyendo algo hermoso en lugar de algo que necesitaba ser defendido con estructuras legales y estrategias corporativas. Bueno, eso era parte de ser humana, parte de haber amado realmente, incluso si ese amor fue mal colocado. Pero la tristeza ya no me consumía, ya no definía mi identidad. Era solo una nota menor en una sinfonía más grande, un recordatorio de que había vivido plenamente. Había arriesgado todo por amor y por sueños, y cuando esas cosas me traicionaron, no me rendí, sino que encontré nuevas formas de soñar, nuevas formas de amar, nuevas formas de ser. Sofía Navarro Ruiz, no la esposa de alguien, no la mitad de algo, sino completa en sí misma, dueña de su destino, arquitecta de su futuro, sobreviviente, convertida en conquistadora en la batalla más importante de todas. La batalla por definir quién eres cuando todo lo que creías que eras se ha ido.